Bien, amigos, como les comentaba, ahora vamos a abordar el tema de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien mañana estará sentada en el banquillo, desde mañana estará sentada en el banquillo para afrontar el proceso judicial que enfrenta por actos de corrupción durante su gestión en la alcaldía de Lima. Como les comentaba, tenemos la visita en estudios del abogado penalista José Pimentel. Doctor Pimentel, ¿cómo está? Buenos días. Un honor estar en este programa, Carlos Rivero. Es un momento para poder reflexionar sobre los temas de actualidad que acontecen en el país. Doctor, se inicia el juicio a Susana Villarán, se piden 29 años de cárcel para ella. ¿Usted considera que la suerte está echada para esa alcaldesa de Lima? Yo creo que sí, bueno, es uno de los procesos más rezagados de los que ha conocido el equipo especial, pese a tener la evidencia, la prueba y la confesión de parte, pese a existir evidencia contundente, han esperado que haya una desaparición forzada de uno de los testigos oculares, como Luis Miguel Castro, al cual evidentemente han sacado el camino a portas de su declaración decisiva en un proceso judicial. Este es un acto de sicariato político. Evidentemente porque las evidencias y las pruebas hacen de que la responsabilidad de Susana Villarán, exalcaldesa del sector caviar en el país, que de alguna manera trasuntaba o señalaba ser la reserva moral del país, terminó recibiendo 11 millones de dólares, cerca de 40 millones de soles, no para una campaña solamente, sino en su condición de funcionaria pública, en su condición de alcaldesa, ha receptado recursos para efectos de beneficiar a dos empresas corruptas, brasileñas, Odebrecht y OAS. Esto se llama, aquí en la China, cohecho. Y el cohecho ha sido reconocido por Susana Villarán dentro del marco de una organización criminal enquistada dentro de la Municipalidad de Lima. Definitivamente, este debió ser uno de los primeros casos que ha debido conocer la luz. Y yo, desde aquí digo que tanto las muertes de Luis Miguel Castro como la muerte de Alan García son responsabilidad en parte de este famoso equipo especial que algún día también tendrá que pasar por el banquillo de los acusados para responder por estas, por ejemplo, situaciones en las que hay muertes confusas, ¿no? En estas circunstancias. Doctor, usted menciona el caso del exfuncionario Castro, ¿no? Que era prácticamente la mano derecha de Susana Villarán durante su gestión como alcaldesa de Lima. Y usted mencionaba desaparición forzada. Digamos que hay un fuerte sector que opina que esto no se trató de un suicidio, incluso hablaban especialistas y por las heridas que le encontraron al funcionario, se puede descartar que fue un suicidio. Sin embargo, han pasado ya varios meses y no se conocen resultados oficiales respecto a los exámenes y a los peritajes que se puedan haber hecho respecto a esa muerte. Hay un excesivo secretismo siempre que arropa el caso Susana Villarán, ¿no? Efectivamente. Mientras todos los demás casos, este es el más rezagado de los casos, comencé diciendo, y mientras todos los casos de los otros políticos, digamos, investigados por estas causas o por hechos similares, se ventilaban en prensa y se conocían todas y cada una de las disposiciones judiciales. Y es más, incluso noticias que aparecían en medios extranjeros eran tomados inmediatamente para efectos de convertirlo en una disposición y seguir la persecución. En este caso, la muerte de Luis Miguel Castro definitivamente no es un acontecimiento que esté al margen de este proceso, definitivamente está vinculado con este proceso, a mi juicio. Ha muerto con una herida
14 centímetros en el cuello, prácticamente se ha degollado. El cuello de un ser humano mide 30 centímetros en su circunferencia, por lo tanto, prácticamente se ha degollado, se ha decapitado el sujeto, lo cual no es propio de un suicidio. Además, la forma como han sido encontrados los cuchillos en el lugar de los hechos, la forma como se ha encontrado la puerta del baño donde se encontraba, etcétera, hacen presumir de que no se trata de un suicidio. Pero sin embargo, también hay secretismo tras esta muerte, porque ya a tantos meses de haber sucedido esto, la policía y la fiscalía han debido dar a conocer cuáles han sido las circunstancias de la muerte. De una o de otra manera tenemos que conocerla, pero miren, mañana va a comenzar el juicio y todavía no tenemos noticias de esto. Y te decía anteriormente de que noticias incluso internacionales se convertían en disposiciones judiciales al día siguiente, pero en el caso de Susana Villarán, incluso su declaración en medios abiertos, confesando haber receptado estas 40 millones de soles como coimas para efectos de poder beneficiar a estas dos empresas, Odebrecht y OAS, no fue convertido en una disposición fiscal. No salió ninguno de los fiscales del equipo especial a dar declaraciones para efectos de que en el día se pueda tomar su declaración respecto a ese tema y agravar su condición. No nos olvidemos que ella prácticamente ha gozado de libertad en los últimos tiempos y ha estado en su casa con piscina en el sur de Lima. Entonces, los hechos que han rodeado este proceso y los beneficios de la cual ha sido objeto hasta hoy esta señora, pues hacen que se piense que hay dos estándares, ¿no? Dos estándares de juzgamiento en el Perú. Doctor, usted hacía una precisión respecto a la declaración que dio Susana Villarán en un medio de comunicación aceptando haber recibido este dinero. Durante el proceso, durante el juicio que empieza mañana, ella se puede desdecir, puede, digamos, argumentar que se equivocó, no fue lo que quiso decir. Hay forma de escapar, una forma legal, digo, ¿no?, de escapar de esta declaración. Y a mí me preocupa mucho el hecho de que el fiscal superior Vela Barba haya prácticamente desmentido lo dicho por Susana Villarán, porque dice que en la carpeta ella se está defendiendo su inocencia, y que en la carpeta fiscal no existe esta confesión. Y lo dice el fiscal coordinador superior del equipo de fiscales, que va a ser instancia en su momento si es que hay algún tipo de cuestionamiento a la labor del fiscal de primera instancia, que es Pérez. Entonces, él debería limitar su actuación a el conocimiento, a pegarse a las reglas del proceso y considerar que su opinión puede comprometer el proceso. Ya él prácticamente ha emitido un juicio adelantado. Claro, entonces, ¿por ahí cree que va y yo creo la estrategia? yo creo que por ahí ellos ya le han dicho a Susana Villarán, le están diciendo abiertamente que esa declaración que ha dado, si es que no es ratificada en sede fiscal, no tiene por qué ser considerada como un elemento de prueba. Y esto es grave. Claro. Y sobre esto no se ha pronunciado la Fiscalía de la Nación. Y por eso es que existe una, como se ve, una gran pugna por conservar la Fiscalía de la Nación a sangre y fuego, incluso incurriendo en delitos, ¿no? Claro, doctor, volviendo al caso de Castro, él, si bien en algún momento ya declaró ante fiscales, él estaba todavía en medio de un proceso para acogerse a ser colaborador eficaz y su declaración, digamos que podía ser la más esperada durante este proceso. Al no participar de este juicio oral, porque ya no está con vida, lo que declaró antes puede ser tomado en cuenta. ¿Qué tanto se pierde con su no participación en la audiencia? Este es otro tema que debiera tratarse con pinzas, porque también tiene que ver con las responsabilidades de este equipo especial y en este caso particularmente con Pérez, con el fiscal Pérez, ¿no? Porque un procedimiento de colaboración eficaz no puede durar 5 años.
y un procedimiento de colaboración eficaz en el cual existe el reconocimiento de la comisión de delitos por parte de Luis Miguel Castro en el ámbito de una investigación que se había aperturado hacía 7 años y en el cual existe la declaración y el consentimiento de haber cometido el delito por parte de la principal encausada, la líder de esta organización criminal, entonces puede que haber durado tanto, definitivamente. Y en este extremo, yo también creo que no solamente hay una responsabilidad administrativa, sino que de alguna manera se ha dado paso a que, o se ha dado tiempo a que la criminalidad organizada, que ya merodea el país, y la criminalidad, el sicariato político se haga cargo de este personaje, ¿no? Es evidente que hay circunstancias que con los hechos consumados no se pueden tapar, ya no se pueden ocultar. Inmediatamente después de conocido su deceso, se ha fijado fecha para la vista, para el inicio del juicio. O sea, una vez disipados, ya prácticamente una vez conocidas las posiciones, ya sabiendo con qué elementos vamos a ir a un juicio, ahora sí podemos ir. Y claro que van a tratar de descartar por todos los medios las declaraciones de Luis Miguel Castro. No obstante, estos hechos están contenidos en una carpeta, en un procedimiento, y además dentro de la propia carpeta fiscal de investigación, él también ha hecho declaraciones, las mismas que van a poder ser tomadas en cuenta para efectos de lograr una sentencia definitivamente condenatoria contra Susana Villarán, porque el cohecho, la organización criminal y el lavado de activos, en ese caso, están probados. O sea, digamos que sí, la declaración va a ser tomada en cuenta, pero digamos que iba a ser mucho más contundente. Yo discrepo con la imputación sobre el haberle entregado recursos para campañas políticas, como se ha hecho a todos los demás partidos. Porque en este caso, ella en ejercicio, como alcaldesa, para no ser removida en este proceso que se le siguió de la campaña de la revocatoria, en ese momento, siendo ella funcionaria, ha recibido este dinero, y ese hecho solamente tiene un nombre: es corrupción de funcionarios cohecho en el marco de una organización criminal para ser lavado por esta vía, ¿no? del expendio de dispendio de recursos en esta protección a Susana Villarán. Entonces, pero eso mezclarlo con aportes de campaña, que son los aportes para la reelección, hace de que esto de alguna manera resulte confuso y se trate de confundir con los demás temas que hay en el espectro legal nacional, como el caso Cocteles, como otras investigaciones, en las que sus titulares o sus acusados no tenían la condición de funcionarios públicos, ni tampoco habrían beneficiado a ninguna empresa para estos fines, lo cual hace completamente, diametralmente diferente los casos. Claro, entonces, en este proceso, Susana Villarán, ¿usted considera que se debió haber separado ambos casos? Obviamente, y no ponerle el gorro de que se le puso a todas las demás investigaciones de aportes de campaña, porque con eso se estaba logrando confundir a todos. Y fíjate que lo que han logrado es que esta investigación pueda llegar a ser de juzgamiento 7, 8 años después, no más, porque esto se ha conocido en el año 14, se ha comenzado creo que la investigación en el 16 y estamos a 10 años.
realmente el Código Procesal Penal en el Perú, el nuevo Código Procesal Penal que instituye estos procedimientos, se instituyeron básicamente para acortar los tiempos de proceso. Pero en este caso no Pero se han estamos aplicado. viendo que realmente no ha dado resultados. Ahora, doctor, usted Debe ser revisado el Código Procesal. Usted mencionaba que había una especie de unión de piezas, ¿no? La demora del caso, el fallecimiento de Castro, después de eso, digamos que disponer que se inicie el juicio oral. Con este armado de piezas, ¿para cuándo cree que usted, dada su experiencia, se pueda dictar una sentencia para Susana Villarán? Aquí otra cosa extraña es que dentro de los imputados no se encuentra, por ejemplo, muchos de los que han colaborado directamente con Susana Villarán en estos tiempos. Por ejemplo, la señora Tausen no se encuentra, y otros, ¿no? Glave, etcétera, no se encuentran procesados, pese a que, por ejemplo, la señora Tausen ha sido encargada de la administración de los recursos de la campaña del no. ¿Y cómo es que no está dentro de este circuito de corrupción? Claro. ¿Cómo es que Glave, que ha sido clave para la recepción de estos recursos, como el otro muchacho, Castro, creo que se apellidaba también, que eran regidores y que han viajado a Brasil para efectos de poder hacer este tipo de contactos, no se encuentran procesados? En el caso de Cócteles, la Fiscalía procesó a casi 60 funcionarios, procesó hasta la secretaria de la lideresa de esa organización política. Y en todos los demás casos se ha procesado, miren, en el caso de Kuczynski, se ha procesado hasta el chofer. Hasta su chofer, claro. Entonces, ¿cómo es que acá personajes que han tenido gravitancia en la obtención y disposición de estos recursos no están procesados? Hago un llamado de atención a los superiores del fiscal Vela, del fiscal Pérez, pero en este caso es Vela, que ya adelantó juicio y él defiende a su fiscal de primera instancia. Y en todo caso, ahora que la Fiscalía de la Nación está tratando de retomar sus rumbos, puedan corregir estas situaciones, porque definitivamente están generando patente de corso a algunos personajes que no los han comprendido en estas investigaciones. Claro. Doctor, usted es bastante... critica con fuerza el accionar del equipo Lavajato. ¿Por dónde cree que viene esta forma de trabajar del equipo? ¿Por dónde cojea el equipo Lavajato? Evidentemente el equipo Lavajato, yo creo que en principio el nacimiento del equipo Lavajato, conforme ya lo ha señalado el propio filósofo, ha nacido de la cabeza de Gorriti y ha sido propuesta de ellos, etcétera, lo cual le da una connotación de politización de la política. Se ha usado los instrumentos legales para efectos de sentar en el banquillo de los acusados a todos nuestros enemigos políticos y tratar de hacer con ellos, tratar de enrostrarles que efectivamente no eran amigos del régimen o de ese sector. Pero, en contrario a sus amigos, sí les han proveído, como en este caso, les han dado patente de corso y han podido lograr. Esto se llama en el Perú y en el mundo se llama lawfare. Han judicializado la política. Y de esto se viene hablando hace mucho tiempo. Y es así como ya desde instancias de administración de justicia, y en este caso de las instancias fiscales, se puede determinar quiénes van a gobernar un país. Miren qué ha pasado. Se ha sacado de carrera Antauro Humala, con lo que yo no estoy en desacuerdo, por los fines de su organización política. Pero inmediatamente, ahora, también la fiscal de la Nación, antes de irse, ha solicitado lo propio para Fuerza Popular. Y seguramente en adelante pueden venir también este tipo de acusaciones o denuncias contra otras organizaciones políticas. Y con eso
están sacando a actores políticos que tienen alguna relevancia en el país y que podrían ganar una elección, pero a mérito de investigaciones fiscales. Eso es lawfare puro. ¿Qué se hizo con la persecución de Alan García? Lawfare puro. Lo persiguieron hasta acorralarlo y hasta lograr ese desenlace. ¿Qué se está haciendo ahora con Porky? Más o menos algo parecido. Entonces vamos a tratar siempre de usar la herramienta judicial, ¿no? El jus puniendi del Estado, que lo administra un sector caviar del país, para efectos de tener una incidencia directa en la política peruana. Entonces, ¿este sector caviar estuvo detrás del fallecimiento del expresidente García? Por supuesto, no cabe la menor duda. No es posible que el delincuente de Vizcarra haya convocado a una sesión de ministros a las 6 de la mañana del mismo día en que iban a capturar al presidente García, y asimismo hayan dispuesto de algunos medios de comunicación para cercar la casa, etc. Y que tengan ellos información privilegiada respecto del resto de medios, para efectos de poder seguramente lograr que la información también pueda ser manejada en ese sentido. Es evidente que tras la muerte de García, ojalá que el Congreso haga una investigación seria al respecto, pero creo que amerita una investigación. Es un alto funcionario del país, 2 veces presidente, que su muerte requiere un esclarecimiento. Claro, ¿usted considera que ellos conocían que Alan García no se iba a dejar detener ni exponer con este chaleco de detenido y iba a optar por el camino por el que fue? Lo otro que inmediatamente te prende las alarmas es que no hayan participado los 2 titulares de las entidades que estaban al frente de ese allanamiento. O sea, no fue Pérez como fiscal titular, mandó a su segundo, y no fue Harvey Colchado como coronel de la DIVIAC, jefe de la DIVIAC, sino mandó a su segundo, al comandante Castro. Y esto sucede porque ya tienen que haber tenido conocimiento de algo y que no querían asumir las responsabilidades. O no le querían dar cara a Alan García, de repente, no quería, bueno, también, pero no querían asumir las responsabilidades de algo que ya conocían. Entonces, creo que no es posible que en un país que se respete y un país democrático, la muerte de un expresidente siga manteniéndose en tinieblas y no se haya esclarecido, máxime si se trata de uno de los líderes que ha luchado ya por preservar la democracia en el país. Doctor, hemos hablado sobre el caso Susana Villarán, también el caso Alan García, ¿no? Este cerco que finalmente terminó con la decisión fatal del expresidente. Pero hay un tema también que preocupa, ¿no? Es a nivel macro, ¿no? El sistema de justicia en el Perú. Hemos visto durante los últimos meses una guerra de tronos al interior del Ministerio Público, ¿no? Finalmente, Adele Espinosa ha sido suspendida 6 meses, hoy deben elegir al nuevo fiscal de la Nación. Se conoce que hay dos facciones, ¿no?, marcadas dentro de la Junta de Fiscales Supremos. ¿Cómo analiza usted esta crisis que enfrenta el Ministerio Público, doctor? Nunca antes vista, creo que es sui generis, nunca antes se había tenido estas proporciones. Yo recuerdo la última crisis que encabezó o que protagonizaron en la época de la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, en que la quisieron enviar al Jurado Nacional de Elecciones y ella renunció. Accedió a alguien que decía, el fiscal Heredia, que decían que era pariente de Nadine, etc. Pero no trascendía tanto, ¿no? Ahora es evidente que un sector pretende conservar, como dije inicialmente, a sangre y fuego el control de la Fiscalía. ¿Y por qué? Porque es el titular de la acción penal. Y el titular de la acción penal puede determinar qué cosas se investigan en un país y qué cosas no. Por ejemplo, te digo, el filósofo ha dicho que la fiscal Benavides
conversó con Perico Los Palotes y al día siguiente se hace una disposición de investigación por X y Y razón. Pero también ha dicho que Gorriti es el que ha aconsejado al fiscal de la Nación Sánchez para efectos de que se instituya este mecanismo de equipo especial para investigar estos hechos. Y además que lo llamó por teléfono y influyó para efectos de que un fiscal se retirara de sus oficinas. Y sobre esto no se ha hecho ninguna investigación. Claro. Sobre esto no hay absolutamente ninguna disposición fiscal tendiente a esclarecer cuál ha sido la pertinencia o no de la participación de Pablo Sánchez en retirar a un fiscal que está ejerciendo sus funciones en un acto investigativo en las oficinas de IDN. Sobre este hecho no se ha hecho ninguna investigación. Entonces, es evidente. Si tú controlas esta institución, vas a controlar y vas a cernir qué cosa se investiga y qué llega a juicio y qué no. Sobre todo en un año preelectoral. Obviamente. Ese es el máximo riesgo también, ¿no?, que usted y mencionaba. además desde esa posición, ves cómo se ha presionado al poder continuamente en los últimos tiempos. Cómo se presiona gravemente al poder. No desde ahora, desde la época de Kuczynski y antes también, pero ya se ve una presión mucho más marcada en cuanto a la toma de decisiones. Claro. Si no se toma una decisión a favor de sus deseos, inmediatamente viene la presión fiscal, acompañada de la presión mediática, y como vemos, incluso han removido presidentes con el cuento de Inti Bryan, ¿no? Claro. Doctor, ¿usted considera que Delia Espinosa está bien suspendida? Por supuesto que está bien suspendida, claro que sí. ¿Por qué? No puede haber un alto funcionario, menos un fiscal de la Nación, defensor de la legalidad en el país, que pretenda incumplir una resolución de la Junta Nacional de Justicia que ha sido expedida dentro del marco de sus facultades y funciones. La señal que está mandando al país entero es que las sentencias no se cumplen, las resoluciones no se cumplen, y esto nos conduce a la anarquía que buscaba sendero luminoso en el Perú. Claro. En el que no se respetaban las instituciones. Exacto. Y no se respetaba la autoridad. Entonces, eso es muy grave. Eso no lo puede hacer una autoridad de tan alto nivel. O está mal informada o está completamente fuera de escenario, pero que esto haya sido secundado también por otros miembros de la Fiscalía de la Nación me parece todavía más grave. Y por un sector de la juridicidad peruana, peor aún. Doctor, usted mencionaba que esta es la más grande crisis por la que atraviesa nuestro Ministerio Público. ¿Cómo salimos de ella? ¿Basta con cambiar cabezas o es tan necesaria esta mencionada reforma de nuestro sistema de justicia? Yo creo que definitivamente debe haber una reforma judicial profunda. Hay quienes dicen que esta debería ser externa porque internamente ya vemos que no se pueden solucionar los problemas. Y hay quienes dicen que este gobierno ya está de salida y por lo tanto no podría. Dirán lo mismo cuando el próximo gobierno entre, dirán lo mismo, este gobierno tampoco lo puede hacer porque recién está entrando y va a conocer el problema. Estos congresistas recién terminarán de conocer el caso 1 año, 2 años después, y después dirán, no, ya estamos de salida. Y no, entonces no hay cuándo hacer la reforma. No importa cuándo, ni importa quién. Lo importante es que se haga una reforma profunda que aleje lo más posible la justicia de la política. ¿Y eso es posible, doctor? Es posible, por supuesto. Por eso es que se crean instituciones autónomas. Por eso es que gozan de autonomía las instituciones, como la Fiscalía de la Nación, que no es un poder del Estado, pero goza de autonomía en su propia ley orgánica. Por lo tanto, no tiene absolutamente ningún funcionario, por más del Estado, por más alto nivel que tenga, tiene injerencia sobre sus acciones. Pero lo que no se puede permitir es que, este es un descuido del Estado de hace muchos años, que terceras organizaciones no gubernamentales, para llamarlo
directamente, como IDL, se hayan intrometido en la formación de los fiscales, los jueces, y les entreguen certificados de capacitación que posteriormente les van a servir para efectos de poder ascender en el ejercicio de la función. Y además se ha generado un adoctrinamiento a lo largo de todos estos años porque se ha separado a todos los que no pensaban como ellos. Ajá. Se ha privilegiado el pensamiento único dentro de la Fiscalía de la Nación y del Poder Judicial. Yo creo que debe estar lo más alejado posible de la política, y por eso es que ningún militante del partido político puede ser juez o fiscal. Me parece bien. Pero el asunto es el siguiente. No podemos nosotros pensar, por ejemplo, que haya un ciudadano en el país o en el mundo que no tenga una percepción política en las cosas. Exacto. O sea, eso es un despropósito. Claro, a eso iba, ¿no? ¿Qué pasa si esta reforma se hace desde afuera? Usted mencionaba, puede hacerlo el Congreso, debería empezarlo, pero también la ciudadanía diría esto, ¿no? O sea, ¿cómo decimos no politizar la justicia si quienes están proponiendo los cambios están en el Congreso y son políticos, ¿no? ¿Hay ahí una forma de explicar esto? Claro, porque las normas finalmente se supone que tienen que tener un carácter general y van a aplicarse para todos. Esa es la razón por la que con este principio se garantiza la independencia de poderes, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista lo que se tiene que garantizar es que las instituciones, hay quienes dicen que es la Fiscalía la que debe propugnar su propia reforma. Sí, pero ya estamos viendo que no lo puede lograr. Exacto. Yo creo que la salida más apropiada es modificar la ley orgánica de la Fiscalía para efectos de que ya no sean 6, 7, 8 fiscales supremos, sino que puedan ser unos 15. Y estos fiscales supremos puedan ser promovidos de las propias fiscalías superiores y los mejor calificados, y para eso se ha formado una junta, y antes había una institución que descabezó Vizcarra, justamente con fines políticos. Claro. ¿Por qué crees que se generó la Junta Nacional de Justicia? Ahora, con una nueva conformación, está tomando otros ribetes, pero, sin embargo, definitivamente se perseguía terminar de coactar la justicia en favor de algunos personajes, claro, que manejaban el país. Doctor, para terminar, usted es un abogado penalista y imagino que debe haber visto casos de todo tipo. Y me gustaría saber su punto de vista respecto a esta propuesta que hay incluso ya desde el Ejecutivo de que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Digamos que se habla de que hay una tendencia de esta Corte que busca incluso influenciar en algunas decisiones del Ejecutivo y también del Congreso, y es una corriente bastante fuerte. ¿Usted cree que es necesario que el Perú se retire de la Corte o mantenernos, y como dicen algunos especialistas, mantenernos y no hacerle mucho caso en algunas cosas que vulneren la independencia del Perú? La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una comisión también que se supone que debe operar como primera instancia siempre. Pero ya vemos que hay algunos casos y algunos temas que le interesa a la caviarada peruana, que lo conoce la Corte antes que otras causas que están esperando hace 20 años su conocimiento. Entonces, esa instancia también ha sido tomada, esas instancias supranacionales también han sido tomadas por una corriente mundial que propugna el lawfare en el mundo, y privilegia posiciones políticas, ¿no? Yo creo que no deberíamos temer a salir de la Corte Interamericana, no deberíamos temer. Hay quienes dicen, no, pero es que es la única que, por ejemplo, ha garantizado que Alan García pueda hacer valer sus derechos en su momento. Sí, seguro. Pero eso no quiere decir de que si salimos en este momento no quiere decir que mañana no podamos volver. Oiga, si uno no está a gusto en un lugar y siente que hay una intromisión que atenta contra nuestra soberanía jurídica, definitivamente creo que deberíamos dar el mensaje correcto retirándonos. Claro. Inmediatamente promover los mecanismos para efectos de que
esas instituciones se sancionen. Miren, los países que lo conformamos somos los que garantizamos los presupuestos de los cuales que ellos requieren para su funcionamiento. Si 2, 3, 4 países como Argentina, Perú, no sé, puedan retirarse, van a tener un problema en su para financiar sus fines. Y van a tener que pensar cómo es que ejercitan la administración de justicia. Pero la otra forma es recomponer, digamos, con una mirada más global y menos política, esa corte. Claro. Como parece estar sucediendo en este momento, y de esa manera quitarle ese sesgo tan politizado en favor de un sector que tiene, ¿no? Claro. Bien, doctor. Hemos hablado largo y tendido, especialmente el caso de Susana Villarán. El juicio empieza mañana. Un gusto tenerlo en estudio, sí, esperamos tenerlo en alguna nueva oportunidad. No, te agradezco mucho, Carlos, la invitación y siempre a la orden para efectos de poder responder las preguntas que sean necesarias. Bien, amigos, estuvo con nosotros el abogado penalista José Pimentel. Él ha dado su punto de vista respecto a el caso Susana Villarán, el fallecimiento de Castro, del cual no se sabe aún mucho, no hay un informe oficial de qué es lo que pasó con el exfuncionario de la alcaldía de Lima cuando era encabezada por Susana Villarán. Su declaración era vital en este caso. No olviden que se pide 29 años de cárcel para la exalcaldesa. Los tiempos cambian, la verdad no.